Hola, este es el podcast de Proyecto Biblia y estamos leyendo paso a paso el Sermón del Monte. Conmigo está mi coanfitriona Michelle. Hola, Michelle. Hola, John. Hemos llegado a la enseñanza final de todo el Sermón del Monte. Lo cual es increíble. ¡Lo logramos! Ahora, en esta enseñanza final, Jesús les plantea una elección a sus seguidores. ¿Qué tipo de existencia van a crear en este mundo? ¿Qué tipo de historia van a vivir? Escuchemos a Tim. Se trata esencialmente de responder al llamado de seguir a Jesús y unirse a sus comunidades del reino de Dios que están uniendo el cielo y la tierra. Es tanto un desafío a responder al llamado como a seguir y adoptar una forma completamente diferente de ver la realidad y las relaciones. En esta enseñanza, Jesús usa la metáfora de construir una casa. ¿Qué tipo de casa construirás? ¿Una casa sobre la arena o una casa sobre la roca? La longevidad de la casa y su estabilidad es una parte importante en la que Jesús se va a enfocar. Esta enseñanza coincide con la enseñanza anterior, donde Jesús y sus discípulos eligen qué tipo de camino van a recorrer. ¿El camino ancho que lleva a la muerte o el camino estrecho que lleva a la vida? Esa enseñanza nos conecta de nuevo con el primer camino que aparece en la Biblia, el camino de entrada y salida del Jardín del Edén. La enseñanza de hoy nos invita a reflexionar sobre la elección más importante de todas, examinar hacia dónde nos lleva el camino en el que nos encontramos. En esta enseñanza final, Jesús vuelve a la elección con una nueva metáfora. La vida no es solo un camino por el que transitas. La vida también es una casa que construyes. Podrías construir tu casa sobre la arena, que no durará cuando llegue la inundación, o podrías construir tu casa sobre una roca. ¿Qué debería venirnos a la mente cuando oímos a un rabino judío del primer siglo hablar de que seguir sus enseñanzas es como construir una casa? ¿Y qué debería venirnos a la mente cuando ese mismo rabino dice que se avecina una gran tormenta? Y podríamos pensar que es simplemente una bonita parábola sobre cómo... construir una casa es como construir tu vida. Pero cuando entrelazamos esto con el contexto de la Biblia hebrea, surge una imagen un poco más precisa. Hoy llegamos a la enseñanza final, la conclusión de todo el Sermón del Monte, y analizamos los temas bíblicos de la casa y la inundación. Gracias por acompañarnos. Empezamos. La parábola propiamente dicha se encuentra en lo que conocemos o nos referimos como Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. John, creo que te corresponde recibir el honor de leer este último párrafo. De acuerdo, sí. Comienza con, por lo tanto... es un por lo tanto importante. Sí. Es como la conclusión. Claro. Por lo tanto... A la luz de lo anterior. Sí. Y dice... Todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica, se parecerá a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, los ríos crecieron, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, se parecerá a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa. Y se cayó. Y su caída fue enorme. Sí. Supongo que su caída... Su caída fue abismal. Sí, grande. Grande fue su caída. Grande fue su caída, sí. Eso suena más a la versión Reina Valera. Claro. Pero literalmente es la palabra gigantesca. O grande. De acuerdo. Sí, es una caída colosal. Claro, una caída colosal, sí. En realidad es un diseño bastante sencillo. Son dos parábolas cortas que cuentan una historia, diseñadas de forma muy paralela, y se pueden ver claramente los contrastes entre ambas. Tenemos una persona sabia y una persona insensata. Tenemos una casa sobre la roca y una casa sobre la arena, pero la misma tormenta. Sí. Textualmente, la misma tormenta. Una casa sobre la roca, construida por la persona sabia, no se cae porque está fundada sobre la roca.
Y para la persona insensata que construye su casa sobre la arena, la tormenta causa una caída enorme. Mm, Es eso. Así que lo bueno es que el significado a primera vista está muy claro. sí, sí. Lo cual no es típico de Jesús. No siempre. No siempre. A veces Sí, supongo que no es lo habitual. sí, normalmente hay un giro, algún enigma, algún detallito, y te quedas como, ¿qué? Ujú, sí, Pero esta es bastante sencilla de captar a primera vista. es verdad. Ujú. Así que no necesitas saber nada de la Biblia hebrea o del judaísmo antiguo. Podrías simplemente tomar una Biblia, en cualquier traducción que leas, leer el Nuevo Testamento y pensar, debería tomarme en serio a este Jesús. Me está diciendo que me espera la ruina si no lo escucho, pero si lo escucho, disfrutaré de perseverancia, refugio y seguridad. Claro, sí. Sus palabras son un cimiento sobre el que puedo construir Ajá, sí, y tener seguridad. sí, sin importar qué tipo de tormenta venga. Sí. Entonces, fíjate que el inicio de ambas mini parábolas se trata de oír y poner en práctica las palabras de Jesús. Mm, Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, eso es la sabiduría, claro. y esa es la casa sobre la roca firme. Y luego, todo el que las oye y no las pone en práctica, ese es el insensato y la casa sobre la arena. Así que se trata de oír y actuar. Santiago, en el Nuevo Testamento, famosamente retomará esta imagen de Jesús y la desarrollará ampliamente. En la carta de Santiago habla mucho de no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, cosas así. Ujú. Entonces, lo interesante aquí es que Jesús está convirtiendo todas sus propias enseñanzas en el eje o punto de inflexión sobre el cual gira la vida de todos. Es una afirmación bastante... Sí, es muy audaz. sí, una pretensión bastante grande. Ujú, sí, sí. Y aquí Jesús definitivamente está asumiendo el papel de una tradición en Israel que se remonta hasta Moisés, Mm, la de un profeta llamado a hablarle a Israel de parte de Dios como portavoz de la relación de pacto entre Dios e Israel. Y así, realmente, los discursos finales de Moisés en la Torá, lo que llamamos Deuteronomio capítulo 32 y 33, tienen un aire muy similar a esto. mm, Por ejemplo, voy a leer un fragmento de Deuteronomio 32. Moisés comienza diciendo, «Escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca». Así que está convocando al cielo y a la tierra. mm, Este es el final de la Torá, estableciendo un hipervínculo directo con Génesis 1:1, los cielos y la tierra. Ajá. Que caiga como lluvia mi enseñanza, que destile como rocío mi palabra. Sus palabras son como las aguas suaves que dan vida a la tierra, pero todo gira en torno a las palabras de su boca. Mm, Y a medida que continúa, va a convocar a Israel a escuchar sus palabras. Y si las rechazan, vendrá la ruina. claro. Y en muchas ocasiones en Deuteronomio 32 va a acusar a Israel de ser, como en el versículo 6, insensato y falto de sabiduría. Un pueblo insensato y falto de sabiduría. Mm, Más adelante, en el versículo 28, dirá que son una nación falta de consejo y carente de entendimiento. Si tuvieran sabiduría, entenderían y discernirían su porvenir. mm, Y los está llamando a aceptar sus palabras para ser bendecidos en sus vidas. Y si rechazan sus palabras, bueno, las naciones caerán sobre ustedes, los destruirán, los llevarán al exilio y todo lo demás. mm. Entonces, la cuestión no es solo que plantee un desafío, como el que Jesús está planteando, convirtiendo sus palabras en el eje sobre el que gira esta generación de Israel, sino que Jesús está adoptando un papel similar al de Moisés, algo que ha estado haciendo a lo largo de todo el sermón. Ujú. Como cuando enseñó sobre la Torá, oyeron que se les dijo, pero yo les digo, estoy aquí para cumplir la Torá y los profetas. Claro. Su rol similar al de Moisés continúa directamente hasta entonces. Y eso es quizás solo una de las primeras cosas importantes a las que deberíamos prestarle atención. Bien, ok. Ujú. Así que sí, nos llama la atención, es una afirmación bastante audaz, Sí. pero también encaja bien aquí dentro de la tradición. Sí, sí. Pero decir que está siguiendo los pasos de Moisés Sí, totalmente. Eso es decir mucho. es mucho, amigo. Sí. Pero eso es de lo que hemos estado hablando. Mm. He venido a cumplir la Torá. Sí, ajá. Una rectitud mayor. Sí, sí. Todas estas declaraciones de Jesús a lo largo del sermón están diciendo,
Lo que Moisés comenzó y cuando predijo que alguien vendría después, yo estoy aquí para hacer eso. Sí, sí. Bien, ese es el primer paso al considerar el dicho de Jesús: responder a mis palabras es la diferencia entre el desastre o la seguridad de Israel. Mm, Jesús usa este binomio de sabio frente al insensato. Esto es interesante. La palabra griega para necio o insensato aquí es moros, de la cual se deriva la palabra español morón, que significa idiota. ujú. ¿Alguien sigue usando esa palabra? No sé, morón. Eres un morón. Suena como una palabra despectiva, no sé. Sí, suena poco amable. Es más que decir eres un bobo o... Claro, sí. Es un grado más alto de grosería. Ujú, ok. Bueno, esa es la palabra griega. Pero en cuanto a este binomio de sabio frente a insensato... Ok, aquí Jesús está poniendo sus palabras no al mismo nivel de las palabras de Moisés en la tradición profética, sino que también está poniendo sus palabras, y cómo respondes a ellas, al mismo nivel de las palabras de la señora sabiduría del libro de los Proverbios. Mm, Mira esto. En Proverbios capítulo 1, donde tenemos la figura de Salomón hablándole a sus hijos reales, y tiene muchas cosas que decir sobre por qué deberías elegir el camino de la sabiduría. Y sabiduría es un sustantivo gramaticalmente femenino en hebreo, jochma. mm. Entonces, cuando la sabiduría se personifica, poéticamente adopta la personificación de la señora sabiduría, que nuestros artistas del equipo de Proyecto Biblia han representado muchísimas veces de maneras asombrosas. A Ujú. veces con un cabello... Cósmico. Cósmico, sí. Sí. Un cabello cósmico que parece contener el universo dentro. Mm, Me encanta. sí. Igual, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad, expresa sus razonamientos. Y esto es lo que dice: ¿hasta cuándo, ingenuos, amarán la ingenuidad? Mm, ¿Hasta cuándo los burlones se deleitarán en la burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Escuchen, los he estado llamando y se negaron. Extendí mi mano, nadie prestó atención. Despreciaron mi consejo, no quisieron mi reprensión. Por eso, cuando venga su calamidad, yo me reiré. Cuando llegue su terror, yo me burlaré. Cuando su terror venga como una tormenta y su calamidad llegue como un torbellino, cuando la angustia y la aflicción caigan sobre ustedes. Así que aquí la señora sabiduría es para los ingenuos lo que Moisés es para Israel. Entonces tenemos a los profetas y tenemos a los sabios. Tenemos la advertencia profética y la advertencia sapiencial. mm. Y la advertencia de Moisés es para todo Israel sobre una calamidad que se avecina. Dios nos entregará a nuestros enemigos si no somos fieles al pacto. Y luego, en los libros sapienciales, o proverbios, esa elección nacional o colectiva se enfoca y se reduce a cada individuo. Cada generación tiene su propio drama sobre cómo responderá a la palabra divina. Mm, Pero aquí se trata de responder con sabiduría o con necedad. Jesús está activando ambos motivos temáticos y se está colocando a sí mismo en el lugar de Moisés y de la señora sabiduría cuando dice: la forma en que respondan a mis palabras, poniéndolas en práctica o no, los coloca en el bando de los insensatos o de los sabios. mm. Así que esos son ecos que también deberían resonar en nuestros oídos. ¿Qué significa ser ingenuo? Sí, ¿A qué nos referimos con eso? sí, esa es la palabra hebrea peti. En Proverbios hay múltiples personajes. Ujú. Están los justos, los malvados, los sabios, los necios. Y los peti simplemente son Adán y Eva, Mm. los que no saben distinguir entre el bien y el mal. Y son muy... Infantiles. infantiles, sí. Tienen una inocencia moral, una falta de discreción, y serán moldeados por la instrucción de alguna persona. Claro. Así que más vale que sea la instrucción de la sabiduría la que estén escuchando. Entonces, la señora sabiduría aquí, en esta especie de poema parabólico en Proverbios 1, está llamando a personas que necesitan aprender a discernir entre el bien y el mal. Mm. Y ella quiere ser quien les enseñe. Mm. En realidad, creo que a todo el mundo le interesa vivir una vida basada en la sabiduría.
no ser un necio. Sí, Y eso como que se entiende en general, independientemente claro, de la historia que estamos sí, contando. sí, sí, Pero en la historia de la Biblia significa algo muy específico. Se remonta hasta Adán y Eva y la elección del árbol. sí, tal cual. Y el temor del Señor, que Adán y Eva no tuvieron hasta que ya fue demasiado tarde. Claro. Que el temor del Señor es sabiduría. Confiar y tener una profunda reverencia, incluso temor, por lo que pueda pasar si confío en mi propia sabiduría por encima de la sabiduría e instrucción de Dios. Así es como comienza Proverbios en el capítulo 1. El temor del Señor es sabiduría. Mm, Dios quiere darnos sabiduría. Ujú, Y tenemos esta historia al principio del Génesis, donde la humanidad se pone a prueba. ujú, ¿Cómo voy a obtener sabiduría? ujú. Está la Biblia señalando que si discernimos el bien y el mal a nuestra manera, en nuestros propios términos, con nuestras propias intuiciones, nos volveremos tribales, violentos y las cosas comenzarán a ir cuesta Sí, abajo. sí. Si no reconocemos que existe una sabiduría o una instrucción que tenga cierta autoridad sobre nuestra imaginación, que tenga la sabiduría para guiar nuestra imaginación y se convierta en un estándar con el cual comparamos nuestros pensamientos, inclinaciones y deseos. O haré de mis pensamientos, inclinaciones y deseos la medida de lo que está bien y mal. Mm, Eso es lo que está en juego en la historia del Jardín del Edén en lo que respecta al mandamiento sobre el árbol. Confiar en el mandamiento de Dios, aunque no nos resulte del todo intuitivo el por qué Dios no compartiera el conocimiento del bien y del mal con sus socios del pacto, quienes se supone que deben representarlo en el mundo. mm, Pero Dios debe tener un plan, así que confiaré. Eso es lo que representa el mandamiento de no comer del árbol. mm. Y entonces, también aquí, estamos viviendo el ir y venir de la vida. Y me gustaría pensar que sé lo que está pasando, y voy a usar mi sabiduría, conocimiento y deseos como medida para elegir lo que yo creo que es bueno y malo. Pero, ¿y si hay una medida que es más verdadera que mis propios deseos e imaginación? Mm. ¿Y si hay una forma de vivir que está realmente más en sintonía con el universo y que conduce a la buena vida en su máxima expresión? ¿Algo que no se me podría ocurrir a mí mismo? Entonces estoy reconociendo que estoy en la categoría de Adán y Eva. Mm. Yo soy el ingenuo, soy el simple, el que necesita la sabiduría e instrucción de Dios. Porque fíjate lo que dice la señora Sabiduría. Si rechazan mis palabras, vendrá una tormenta. Ella dice, lo que temen vendrá como una tormenta y su calamidad llegará como un torbellino. Ujú. Así que se acerca una tormenta para cada uno de nosotros y para el cosmos, y la manera de asegurarnos de que no nos destruya por completo es darle la mano a la señora Sabiduría y vivir según su instrucción. Y ese es otro conjunto de temas que establecen un hipervínculo que Jesús está activando cuando dice, si me escuchan, son los sabios. Si rechazan lo que digo, están entre los necios. Claro. Quizás a lo que intentabas referirte hace unos minutos es que si quitamos el elemento religioso y pensamos solo en la sabiduría y la buena vida, eso es lo que los humanos quieren. Ujú. Queremos la buena vida. Ujú. Seamos religiosos, antirreligiosos o arreligiosos o lo que sea, queremos la buena vida. Sí. Preferimos tener una vida que sea mejor que peor. Sí. ¿Y cuáles son las habilidades cotidianas, las maneras de pensar y las elecciones basadas en valores que nos llevan a la buena vida? Sí, o dicho de otra manera, queremos vivir correctamente los unos con los otros. Ah, sí, sí. Queremos ser tratados correctamente. Ujú. Y entonces, supongo, si queremos ser tratados correctamente, deberíamos hacer por los demás lo que queremos que hagan por nosotros. Eso, sí. Queremos tratar a los demás de la manera correcta para que haya paz en las relaciones, para que haya equidad. Ujú, sí, sí, para que haya seguridad. Como Claro, crea seguridad. yo te cubro la espalda y sé que cubres la mía, puedo darte un... No voy a engañarte, ni tú tampoco a mí. Podemos trabajar juntos para construir cosas, podemos confiar el uno en el otro. Ujú. Si algo sale mal, podemos perdonarnos mutuamente. O sea, existe este deseo de tener amistades y de tener una red de apoyo y vivir en vecindarios y en ciudades que tengan este tipo de relaciones de justicia. Sí, sí, tal cual. De hecho, justo en el poema anterior a este poema de la señora Sabiduría en Proverbios 1, es el padre diciéndole al hijo, escucha,
Probablemente te encontrarás con gente que quiera amasar una fortuna aprovechándose de los demás. Ujú. Y cuenta este pequeño poema sobre un grupo de bandidos que acechan en las sombras esperando para asaltar a alguien y quitarle todas sus cosas. Mm. Y luego lo contrasta con la señora Sabiduría. Y es exactamente esto lo que luego se expresará con una frase muy corta más adelante en Proverbios. No recuerdo qué capítulo es. El que cava una fosa para que otros se caigan en ella, como una trampa, al final se caerá él mismo en ella. Mm. Así que aquello que temes y estás usando para aprovecharte de otros, sí, al final recibirás tu merecido. Claro. Y ese es el ciclo del que habla la señora Sabiduría. Aquello que temes vendrá como una tormenta. Mm. No podrás escaparte. Ah, bien. La tormenta es tu propia perdición. Ujú, sí. Lo que temes vendrá como una tormenta. Mm. Esa es la advertencia de la señora Sabiduría. Al estilo bíblico clásico, Jesús se pone en el lugar de Moisés y se pone en el lugar de la señora Sabiduría. Cuando él le dice a su audiencia, escuchar y hacer lo que digo conduce a la sabiduría, a la vida y al bien, y rechazarlo conduce al terror, a la ruina y al mal. Claro. Quiero reflexionar y meditar sobre la imagen que Jesús usa de una casa sobre la roca, Bien. lo cual supone que es una roca firme. Y si es una roca y vienen las aguas, y las aguas suben y los ríos crecen, estamos hablando de una roca que es como una saliente o una roca alta, Sí, una roca alta. que es un refugio de las aguas tormentosas que hay abajo. Claro. Y en el momento en el que hablas de una casa sobre una roca en lo alto, con aguas tormentosas debajo, un meditador astuto de la Biblia hebrea verá que Jesús se está refiriendo a un tema poco conocido, pero asombroso. Una canción del lado B. Claro, sí. Él está activando una referencia muy específica aquí, remontándose hasta el Edén. Pero antes de llegar al Edén, al templo. La imaginería poética sobre el templo en Jerusalén y su relación con las naciones atacantes a su alrededor. Siendo el templo la casa sobre la roca. Correcto, sí. Entonces, la palabra más común para templo en la Biblia hebrea es Beyit Adonai, que es con la palabra hebrea Bayit, que significa casa. Así que la casa del Señor, la casa de Yahweh, es una de las formas más comunes de referirse al templo. Jesús ya en el Sermón del Monte, especialmente al principio, estaba activando un lenguaje y una imaginería sobre la ciudad en la colina. Mm. Recuerda que tienes la ciudad sobre una colina, la luz del mundo, todo eso se toma de Isaías. Ujú. Isaías capítulo 2, Isaías 11, Isaías 60 y 61. De manera similar, cuando termina, al hablar de construir una casa sobre la roca, está de nuevo activando muchos de esos mismos pasajes. Mm. Y es muy interesante que Isaías en particular habló sobre la elección que enfrentó la generación de Isaías en su día. Mm. En la época de Isaías, el imperio asirio estaba en el horizonte. Era una de las maquinarias militares a mayor escala que la historia humana había conocido hasta ese momento. Esto lo aprendí leyendo a personas que citan a historiadores militares. Pero Asiria fue el primer, digamos, mega... ¿cómo se dice? Complejo militar industrial en Claro. términos de un imperio antiguo. Y ese ejército amenazó a Jerusalén e Israel en múltiples ocasiones. Y así, cuando Isaías advertía sobre las decisiones que los reyes de Jerusalén estaban tomando, a menudo comparaba Jerusalén con una casa sobre una roca, y que una tormenta con inundaciones estaba a punto de arrasar la tierra. Mm. Esto es fascinante. Ujú. Bueno, por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 7, Isaías dice, por tanto, he aquí que el Señor va a traer sobre ellos, es decir, sobre los habitantes de Jerusalén, las impetuosas y abundantes aguas del río Éufrates. Ese es uno de los ríos que fluye cerca de la antigua Nínive, Ujú. que era la ciudad capital de Asiria. Entonces, el agua se ha convertido en una metáfora de Asiria. Sí, sí.
voy a traer las impetuosas y abundantes aguas del Éufrates, es decir, al rey de Asiria y toda su gloria. Así que va... ¿Cómo se llaman esas cosas? Ya sabes, cuando tienes a un grupo de cortesanos llevando sobre sus varas una especie de plataforma de trono real. ¿Cómo se llama eso? No lo sé. ¿Palanquín o algo así? ¡Wow! ¡Qué palabra tan sofisticada! Sí, es una palabra sofisticada. Bueno, bien. como sea, la idea es que el rey, que también es el general militar, se establece en una colina distante, ya sabes, apartado de la ciudad. Claro. Envía a los soldados que entran como... O sea, imagina ver a 5,000 soldados descender sobre tu ciudad y rodear las murallas. Apuesto a que se parecía mucho a una inundación avanzando en cámara lenta. Seguro, sí. Y esa es la imagen aquí. Bien, ok. La gloria del rey de Asiria, es decir, las aguas y el rey, subirán sobre todos sus canales, se desbordarán por todas sus riberas. Irrumpirá en Judá, inundando, pasando, llegándoles hasta el cuello, y el despliegue de sus alas llenará su tierra. Ujú. Entonces, Está clarísimo. el ejército es la inundación. El ejército es la inundación que rodea Jerusalén y le llega hasta el cuello. Ok. Entonces, de repente, la cabeza de una persona, con el agua hasta el cuello y la cabeza asomando por encima de las aguas, se convierte en la imagen de la cima de una montaña sobre la que está la ciudad. Así que todo este poema, en este contexto, está dirigido al rey de Jerusalén. Y entonces la inundación va a llegar y todo lo que quedará es la... Bueno, aquí hay otro poema en Isaías 28 que trata de lo mismo. Por tanto, esto es lo que Yahweh dice. Miren, estoy poniendo en Sión, que es el nombre de la colina rocosa donde se encontraba Jerusalén, estoy poniendo en Sión una piedra probada, una piedra angular preciosa por fundamento. Así que Yahweh está construyendo una casa sobre un cimiento de roca en el monte Sión. Dice, bien asentada, el que confíe en ella no será perturbado. Haré de la justicia la regla de medir y de la rectitud el nivel. Así que Yahweh va a establecer un refugio en el monte de Sión, pero para el resto de la tierra, Él va a impartir una medida de justicia por toda la tierra. Entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. Bien, hay pequeños escondrijos en la tierra, lugares ocultos, pequeños refugios donde los reyes y el pueblo de Israel están rompiendo el pacto y maltratando a los pobres y los vulnerables, sobornándose los unos a los otros, asesinándose. Eso es lo que sucede en los lugares secretos. Y Yahweh va a traer un cordel de medir, piensa como en una regla, que pones la regla y todo lo que está por debajo de la línea... Claro, es arrasado. Es arrasado. Todo lo que está por encima de la línea está a salvo. Así que por debajo de la línea hay una inundación y por encima de la línea hay un cimiento construido sobre una piedra especial. Ese es el monte Sión. Bien. Y esa es la imagen. Entonces la roca, la piedra, es la línea divisoria de lo que perdura y lo que no perdura cuando llega la justicia. Sí, correcto. Y la justicia llega en forma de inundación. Sí. Y en este caso, en Isaías, serían los ejércitos de Asiria. Sí. Entonces, el contexto es, en la generación de Isaías, él coincide con 4 reyes del linaje de David, cada uno de los cuales, en mayor o menor medida, fue fiel al pacto de Israel con Yahweh, hizo justicia y rectitud y adoró solo a Yahweh. Pero la mayoría de ellos no lo hicieron muy bien. Y entonces, él anunció que Dios iba a pedir cuentas a esta generación por eso, y permitiría que viniera una inundación e hiciera lo que se describe aquí. Pero aquellos que están en el monte Sión, parte de esta casa o cimiento edificado sobre la roca, estarán por encima de la tormenta, no serán arrasados por la inundación. O sea, es exactamente la imaginería que usa Jesús. Sí. Creo que ese es el punto que estoy intentando destacar aquí. Claro, no se está inventando una imagen totalmente nueva. Sí. Está citando Isaías. Exacto. Lo que podríamos hacer, no me detendré mucho en esto, pero podríamos ir a la poesía de Jeremías, como en el capítulo 6, podríamos ir a los oráculos de Ezequiel, en Ezequiel 13, y usan el mismo lenguaje e imaginería.
excepto que en sus días no es Asiria, es un siglo y medio después de Isaías. Es Babilonia. Babilonia es la inundación. Allí es Babilonia que se describe como una inundación. Claro. Podrías mirar el Salmo 48, que representa a Jerusalén como la ciudad alta sobre una montaña rocosa, con las naciones viniendo a atacar desde abajo, y está hablando de Asiria o Babilonia, o ambas, el poema no lo dice, probablemente a propósito, y así sucesivamente. Es muy común al leer las enseñanzas de Jesús cuando habla en sus parábolas, ya sabes, de alguna cosa terrible, como ser arrojado a las tinieblas de afuera, el llanto y el crujir de dientes, Sí. o la llegada de la inundación. Lo que sucede es que la mayoría, o al menos seguro para mí, a mí me enseñaron desde el principio que Jesús está hablando aquí, más que nada, de la vida después de la muerte. Sí. Y lo que eso pasa por alto es el entorno histórico de lo que Jesús estaba diciendo a su generación. En Mateo capítulo 24, Jesús predijo la caída de Jerusalén a manos de Roma. Israel está en un rumbo de colisión Sí, con el Imperio Romano. con el Imperio Romano. Y cuando usa el lenguaje y la imaginería que Isaías, Jeremías y Ezequiel usaron para hablarles a sus generaciones, advirtiéndoles sobre una gran inundación y un tiempo de prueba, creo que al menos debería hacernos reflexionar. Claro. Me pregunto si hay algo más urgente e inmediato a lo que Jesús se está refiriendo aquí. En la Biblia hebrea, las inundaciones son una forma de describir la justicia. Ujú. La justicia de Dios. Ujú, sí, como la inundación, como en Génesis. Como sí, claro. esa es la primera grande. La gran inundación. Eso, la gran inundación. Sí, que fue una inundación real. Ujú, sí, en la narrativa es una inundación real. Lluvia de los cielos. Lluvia de los cielos, sí, también. Disculpa, Sí. es un colapso cósmico, porque Dios separó y contuvo las aguas oscuras y caóticas de la creación, en la narrativa de la creación de 7 días. Ujú. Y cuando los humanos desatan la violencia, la injusticia y el derramamiento de sangre sobre la tierra, Dios permite que esas mismas aguas vuelvan a colapsar sobre la tierra seca y la purifiquen. Esa es la historia de la inundación. Claro. Pero luego Dios saca un remanente de eso, los salva a través de las aguas de la muerte y luego los trasplanta en una montaña. El arca atraca en una montaña donde Noé se desembarca y construye un pequeño altar en la cima. Así que eso se convierte en una melodía central, la llamamos así, de la Biblia hebrea. En tiempos de Isaías, él dice que Jerusalén se había vuelto tan mala que Yahweh iba a dejar que la inundación de Asiria viniera y la limpiara por completo, para que un remanente pudiera surgir después de todo eso. En una generación posterior, Jeremías y Ezequiel dicen que Dios va a usar a Babilonia como una inundación para venir a purificar Jerusalén. Y ahora Jesús está activando todas esas cosas al mismo tiempo. Lo que nos deja a nosotros pensando, entonces, ¿qué es la inundación? Claro. ¿Y por qué el hecho de seguir las palabras de Jesús nos llevaría a la liberación o a refugiarnos de la inundación? A un nivel muy local, en el terreno, con Jesús, está el Imperio Romano y la especie de colapso venidero de Jerusalén. Ujú, sí, Y entonces, bueno, eso es una inundación. sí, correcto. Y ni siquiera tienes que entender solo la imaginería poética. Claro. Jesús dice explícitamente que la destrucción del templo es como las aguas de una inundación. Lo dice más adelante en el Evangelio. En Mateo 24 es la semana de pasión de Jesús. Se acerca la Pascua, el conflicto con los líderes del templo está aumentando, y algunos grupos de fariseos y los discípulos de Jesús están un día en el templo y dicen: bueno, Jesús, has tenido algunos conflictos con los líderes de este lugar, pero tienes que admitir que es un edificio bastante impresionante. Y Jesús dice: sí, bien, miren todo esto. Miren los edificios, las columnas y los pilares. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! La casa se caerá. ¿La casa caerá? Mm. Y entonces ellos se preguntan: ¿cuándo y cómo será? Y Jesús comparte un largo discurso con ellos. Y en un momento, cuando está hablando de la destrucción del templo y la devastación que vendrá, más adelante, en Mateo 24, versículo 37, dice: será como en los días de Noé.
La gente comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta que vino la inundación y se los llevó a todos. Entonces, Así que él lo llama una inundación. directamente lo considera una inundación. Por otro lado, Lucas ha conservado una versión paralela del discurso. La redacción es un poco diferente y es más explícito sobre qué es la inundación. Ujú. Así que en Lucas capítulo 21, versículo 20, dice directamente, oigan muchachos, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. La gente en Judea deberá huir a los montes. Si están en medio de la ciudad, tendrán que irse. Después, en el versículo 24, dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será pisoteada por las naciones. Y luego mira el versículo 25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, angustia entre las naciones, y asombro por el rugido del mar y las olas. Los hombres desfallecerán de temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Ves toda la terminología cósmica de Génesis 1 aquí? Sí, sí. El sol, la luna y las estrellas, Sí. la tierra, La tierra rodeada por sí, el mar rugiente. el mar rugiente y Mm. las olas y las potencias de los cielos, Ujú, la luz de arriba, claro. literalmente todo lo que está sobre la tierra y luego las aguas alrededor y debajo, todo va a colapsar sobre sí mismo. Algo que suena como el fin del mundo. Sí, sí. Pero está usando esto para describir explícitamente a Jerusalén rodeada de ejércitos y a gente siendo asesinada y capturada. La caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén, sí. Entonces, la inundación, el colapso del cosmos, la captura de Jerusalén de nuevo por otro imperio porque rechazaron el llamado de Jesús a ser fieles al pacto y hacer realidad el reino de Dios, la nueva realidad del pacto que Dios quería traer en medio de Israel. Ujú. Así que Jesús realmente creía que si Israel seguía sus enseñanzas, Jerusalén no tendría que caer. Mm. Dentro de la narrativa de Mateo, Jesús todavía no ha ido a Jerusalén y aún no ha sido completamente rechazado por los líderes del templo. Cuando comparte el Sermón del Monte. Cuando da el Sermón del Monte, sí. Mm, Así que todavía hay una elección. de acuerdo, bien. Pero en Mateo 24 o Lucas 21, se acabó el juego. Mm, Él ya lo sabe. claro. Y entonces simplemente se convierte en, oigan, ustedes, mis seguidores, ustedes son el remanente. Ustedes... Pero volviendo a la enseñanza, Sí, sí. podríamos hablar de lo que significa para nosotros ahora, pero para su audiencia está muy claro. Ujú. Estamos construyendo una casa sobre una roca. Estamos construyendo la casa de Dios, Sí, la ciudad sobre la colina. la ciudad sobre la colina. Este es el proyecto de Israel con el que Dios ha hecho un pacto para que sea Sí, la luz para las naciones. la luz para las Sí, naciones. sí, para hacer buenas obras para que las naciones glorifiquen a Dios. Y si quieres realizar ese proyecto, sigan mis enseñanzas. Porque si no lo hacen, la casa va a caer. Y la inundación va a venir. Ujú, ujú. Y la inundación acaba llegando y la casa termina cayendo. Mm. Y la inundación es el imperio romano que ya se hartó. Y la caída es la caída de Jerusalén. Sí, sí. Y específicamente, ya sabes, Roma actuó con mano dura en el 70 después de Cristo Sí. en respuesta a una revuelta de varios años, una revuelta militar violenta contra Roma que se había estado gestando, ya sabes, durante décadas en realidad, pero que se terminó desbordando. Pero también los líderes del templo y gran parte del liderazgo en Jerusalén se habían corrompido totalmente, digamos, y asimilado culturalmente a la cultura griega y romana. Y así eran los intermediarios de poder tratando de beneficiarse de una asociación con Roma. Entonces todas esas partes quedan devastadas en el derrocamiento romano. Ujú. Y eso es lo que Jesús advertía, porque estaba llamando a sus seguidores a no corromperse mediante una asimilación cultural total del modo de vida greco-romano, pero también estaba llamando a sus compatriotas israelitas a deponer las armas y a no resistirse con violencia. Mm. Y creo que eso es lo que está implícito en esta primera capa de significado. Si los oyentes de Jesús hubieran seguido sus enseñanzas, no se habrían corrompido ni se habrían rebelado. Habrían encontrado el camino del exilio,
Como exploramos en ese video que hicimos y lo que hablamos del guerrero de la sabiduría y la ética de Daniel. Ujú, La no participación como forma de resistencia al sistema. ujú. Igualmente, eso es parte de lo que sucede en esta primera capa de significado. Y creo que es importante honrar eso y escuchar eso en las enseñanzas de Jesús. Y cualquier cosa que vayamos a escuchar en ellas, siento que debería estar en línea con eso. Así seríamos fieles a ellas. Si queremos ampliarlo, y creo que podemos hacerlo, para pensar en nuestro mundo de hoy y cuál es la inundación cósmica que enfrenta cualquier generación dada, podríamos preguntarnos cuál es la inundación y calamidad personal que nos espera a cada uno de nosotros. ¿Y qué significa para nosotros adoptar y seguir las enseñanzas de Jesús y aguantar la tormenta? Eso en sí mismo es todo un tema aparte para meditar también. Bueno, y quizás deberíamos hacer algunas meditaciones finales sobre eso. Hablamos mucho sobre ser la ciudad sobre la colina. Ujú, Y Jesús está llamando a sus seguidores a ser la ciudad. ujú, Así que, donde quiera que estés, estás construyendo la ciudad. ujú. Sí, todos estamos construyendo casas. Construyendo la casa, sí. Lo estamos haciendo juntos. Sí, Y reuniendo a los humanos, sus vidas, que son sus casas, se conviertan en una ciudad. así que hay una manera sabia de hacer eso y una manera necia de hacerlo. Ujú. La manera sabia de hacerlo es según las enseñanzas y la ética, la sabiduría y la autoridad de Jesús. Sí, y esto son buenas noticias. Las buenas Ujú. noticias del reino de Dios que Jesús anuncia. Y son las cosas de las que hablabas antes, con el camino del exilio. Es la no violencia creativa. Es ser un término que no habíamos usado antes en esta serie. Un guerrero de la sabiduría. Sí, es una referencia a nuestro video El camino del exilio que Mm. produjimos hace un tiempo. Ujú, sí, es una rectitud superior. Ujú. Y es sacrificial, generosa, es audaz. Ujú, sí, es un compromiso radical con la santidad de la propia vida y los valores morales, presentados ante la belleza y la pureza moral del propio ser de Dios, Ujú. dejando que eso sea lo que nos llame a una santidad radical y a una justicia y generosidad radicales. Bien. Entonces, ¿qué es la inundación? Bueno, de acuerdo. Si la inundación es... a ver, en la generación de Moisés, remontándonos hasta Moisés, él advierte, Dios nos entregará al fruto y a las consecuencias de nuestras decisiones Mm. si elegimos adoptar un estilo de vida que se entrelaza con la corrupción y la injusticia de las naciones. Caeremos directamente en la fosa que cabemos. Así que, a un nivel colectivo, es Dios entregando a las personas a las consecuencias a largo plazo de las decisiones que han estado poniendo en práctica. Mm. Y en Israel, eso fue ser conquistado por imperios vecinos. Ese es el patrón en la Biblia hebrea. En Proverbios, recuerda, se personalizó. Sí, si le pones una trampa a alguien... Sí, eso. Claro. Si haces eso lo suficiente, harás los suficientes enemigos como para que ellos comiencen a ponerte trampas a ti, ¿no? O pones suficientes trampas como para acabar cayendo en tu propia trampa. Caerás en tu propia trampa, exacto, sí. En otras palabras, la ruina de una vida humana es casi siempre el resultado de una larga serie de decisiones. Mm. Todas las decisiones más pequeñas que condujeron a ella. Así que creo que hay una analogía ahí entre la inundación personal de consecuencias y la inundación colectiva de consecuencias. Y están entrelazadas. De modo que la vida de un ser humano individual probablemente enfrentará muchos períodos de inundaciones que vienen del fruto de las decisiones de otras personas que arruinan nuestras vidas. O el fruto de mis propias decisiones, ¿no? Arruinando Ujú. mi propia vida. Ujú. Y luego, en última instancia, la inundación cósmica que nos alcanzará a todos es la tumba, Mm. el exilio del Edén y la muerte, la que ocurre en la tierra de polvo y muerte. Los poderes de la serpiente nos persiguen hasta la tumba. Porque esa es la inundación personal definitiva. ¿Cuál es la inundación definitiva e inmortal? Ujú, sí, nos espera a todos. ¿Y cuál es la casa definitiva sobre la roca que sobrevivirá a esa inundación? A esa inundación. Y Sí. eso es el reino de Dios. El reino de Dios, que es el cielo en la tierra, Ujú. simbolizado por el templo, que es un símbolo del Edén. Sí. ¿Y estás dentro? Mm. Puedes
¿podrás permanecer en el templo? Correcto. Así que vivir en la casa sobre la roca, viviendo según la sabiduría de Dios revelada a través de Jesús, es como vivir en el paraíso del Edén, Mm, siguiendo la instrucción de Dios y permaneciendo cerca del árbol de la vida. claro. Y la tierra de polvo y muerte y la inundación pueden rodearte, pero tu vida está escondida con el Mesías en Dios, como lo diría el apóstol Pablo. Y así, muchas inundaciones históricas e inundaciones personales acosan nuestras vidas, conduciendo a la gran inundación cósmica personal y la inundación cósmica cuando sea y lo que sea que vaya a ser. Mm, Pero hay una manera de resistir y sobrevivir a la inundación. Y eso es aferrándose a Jesús con todas tus fuerzas. Que es como lo sentimos algunos días. mm. Sí. Ujú. Así que está lo muy como personal, como mi vida actual. ¿Estoy viviendo según la sabiduría? ¿Estoy poniendo trampas o estoy buscando vivir correctamente con los demás? Ujú. Y la inundación, tenemos estas micro inundaciones de simplemente mis propias decisiones volviendo sobre mí. Mm. Creo que la mayoría de la gente puede entender eso. Ujú, ujú. Luego tenemos esta gran inundación cósmica de muerte y destrucción. Todos vamos a morir. Ujú. El sol va como a morir algún Sí, día. sí, solo tiene cierta cantidad de energía. Sí, que sería como la muerte. Mm. Muerte con M mayúscula. Es una inundación. Perdón, sí, y entre la inundación cósmica y la inundación personal están las inundaciones colectivas, Sí. cuando una comunidad humana es entregada a las consecuencias de sus decisiones colectivas durante un largo periodo de tiempo. Y parecía que Jesús estaba hablando muy claramente de eso. De eso sí. Quiero asegurarme de ver si no hay algo ahí para nosotros. Mm. Porque lo que parece que Jesús está diciendo es, va a haber como trastornos mundiales. Como que va a haber cosas grandes y horribles que pueden arruinar comunidades. Guerras, lo cual sigue Sí, sucediendo. sí, rumores de guerras y terremotos y hambrunas y... Sí. Él también habla de estas cosas. Y da un poco de miedo Sí. pensar en los frágiles que son ciertas cosas y cómo la economía podría simplemente colapsar. Cierto, sí. Y esto podría suceder y puede arruinar comunidades. Y ha sucedido Ha sucedido. muchas veces a lo largo de la historia humana. Cierto, sí. Bien, entonces, ¿está diciendo Jesús que si vives según mis enseñanzas, puedes sobrevivir a eso? Ujú. Porque lo que yo diría es algo así como, bueno, eso nos va a alcanzar a todos, pero al menos tenemos la esperanza de una liberación futura. Mm. Lo que él parece estar diciendo también, posiblemente, es algo como, los grandes colapsos comunitarios no tienen por qué suceder si viven según el camino de Jesús. Sí. Supongo que en cierto nivel podría ser simplemente construir pequeñas barreras de sacos de arena mientras suben las aguas. Porque en última instancia estamos fuera del Edén. Mm. Vamos a morir. Ujú. Todos nos estamos muriendo. Mm. Y parece que el universo está en curso de colisión. Y en cierto sentido, como dado el orden mundial actual tal como es como que la inundación se acerca y estamos fuera del Edén y no la vamos a detener. Mm. Pero hay una manera de permanecer cerca de la fuente de vida y de sobrevivir incluso a esa inundación. Y aquí tendrías que seguir leyendo Mateo, porque Jesús de hecho se convierte en el primero cuya casa sobre la roca resiste la inundación. Y de eso se trata todo el fin de semana de Pascua. Mm. Él enfrenta la ira de Roma y decide cargar con lo que Israel enfrentará, lo que Jerusalén enfrentará en unas pocas décadas. Eso es lo que carga sobre sí mismo durante el fin de semana de Pascua cuando deja que los romanos lo crucifiquen. Es como si él mismo entrara en la inundación de la muerte y saliera del otro lado fuera de la tumba vacía en nombre de todos nosotros. Mm. Y no es una casa sobre una roca, es un instrumento de ejecución romano, aunque sí es sobre una roca alta. Sí. El Gólgota. Mm. Es una gran roca que tiene forma de una calavera humana. Eso es lo que Mateo quiere que veamos aquí. Sí, creo que sí. Y de lo que trata la historia de Jesús. Y una de las enseñanzas de Jesús es, toma tu cruz. La cruz, correcto, sí. Ven a hacer esto conmigo. Sí, si renuncias a tu vida, aquí fuera del Edén,
lo que encontrarás es que en realidad salvarás tu vida al adoptar la vida misma del Edén. Pero no evitará que tengas que pasar por algún tipo de inundación. Esa es la advertencia que hace Jesús. En muchos sentidos, es similar al mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva sobre el árbol. Hay dos caminos. Puedes elegir mis palabras y permanecer cerca de la fuente de vida, o puedes elegir y vivir según tu propia sabiduría. Y eso te llevará a la muerte. Te matará. ¿Y qué vas a hacer? Esto me hace pensar en cómo, cuando estás construyendo tu casa sobre la arena en lugar de sobre la roca, todo está bien mientras no haya una tormenta. Sí. Entonces, como que podemos caer en la trampa de pensar que nuestra casa está bien, a menos que haya un desafío, a menos que haya un problema. Hasta que se pone a prueba. Sí, Así que puedes construir mucho antes de descubrir... que es un problema. ¡Claro! Antes de descubrir que el techo tiene goteras y los cimientos son inestables. Sí, y todo fue en vano. Invita a la reflexión. Es interesante cómo Jesús termina con una imagen tan aleccionadora. Y me recuerda que esto es literatura de meditación. No se supone que simplemente nos detengamos aquí y sintamos miedo, sino que se supone que luego debemos regresar y comenzar a leer de nuevo. Así que ahora, cuando vuelvo y pienso de nuevo, no estoy pensando en la casa que está construida. Estoy pensando en la casa que estoy construyendo. Entonces pienso mientras construyo cimientos para una tormenta. Construyo muros para una tormenta. Construyo un techo para una tormenta. Claro. Cuando regresas, te das cuenta de que todas estas enseñanzas de Jesús sobre cómo vivir teniendo relaciones correctas con los demás es construir la casa. Claro. Y es construir una casa que se mantendrá firme. Exacto. Me encanta. Bueno, ese es el final de nuestro viaje a través del Sermón del Monte. Oh, estoy llorando. No pueden verme, pero estoy llorando. Es triste y gozoso. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Llegamos al final. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva y existimos para ayudar a la gente a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de personas como tú. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Soy Débora López, les saludo desde El Salvador. Lo que me gusta de Proyecto Biblia es la manera tan dinámica y clara de exponer la Biblia. Me encantan las animaciones porque me conectan y me motivan a leer y a conocer más acerca de Dios. Utilizo sus recursos para mis devocionales y para el ministerio de escuela dominical. Encontré Proyecto Biblia por recomendación de un amigo y desde entonces sigo todos sus videos y podcasts. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.